Buenas noches. Buenas noches a todos. Antes de retomar la práctica número 3, quiero saber si todos pudieron, si todos tienen acceso al módulo, si hay alguien que tiene algún problema. Bien, perfecto. Entonces me imagino que todos han podido presentar su caso número 1 y caso número 2, ¿no? Entonces, señores, vamos a retomar el planteamiento número 3, pero ahora lo vamos a trabajar vamos a ir elaborando los papeles de trabajo, ¿ya? Si bien hemos ido haciendo todos los anteriores ya estaban preelaborados, esta vez lo vamos a ir elaborando y para eso necesito que todos estén con su planteamiento en mano, ya sea digital o físico, y yo voy a ir requiriendo datos. Ya, así que por favor, tomemos en cuenta ello para continuar. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la auditoría de los sueldos y salarios por pagar. Aquí tenemos que analizar nuevamente a quiénes adeudaríamos a diciembre una planilla de sueldos. ¿O de qué meses tendríamos deuda con los trabajadores al 31 de diciembre? A ver, pensemos un poco, ¿cómo sería? Disculpa, Lisa, la práctica 3 es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, sí, la práctica 3, estamos con la práctica 3 en estos momentos. A ver, les voy a dar 2 minutos para que vayan abriendo su material y vayan pensando también quién. Del mes de diciembre, Alicia. Ya, Nelly nos indica que del mes de diciembre, ya. ¿Qué dicen los demás? Diciembre, Lice. Diciembre, gracias Carmen. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros validar, auditar este rubro? ¿Cómo podríamos validar cómo podríamos obtener un saldo según auditoría que sea comparable con el saldo según contabilidad? A ver, pensemos. Primeramente, hacer el registro contable en los asientos y enseguida, después de eso, hacer un ajuste. Ya, hay registros contables, ¿no? Hay registros contables, habría que ver cuáles faltan, pero Dice, para eso, ¿cómo puedo yo dice, obtener eso? A ver, Nelly, adelante. perdón, dice que, perdón, dice que lo fuerte. Cuando dicen no fueron contabilizados, quiere decir que no han sido registrados los asientos contables o algo así. Sí, exactamente. Cuando menciona no contabilizado, quiere decir de que estos no habrían sido registrados en el sistema contable. Pero en el planteamiento nos indica que el mes de diciembre no fueron contabilizados, Lice. Por lo tanto, tendríamos que, en primer lugar, registrar. Mm, Claro, pero eso va a venir en la parte de ajustes. Ahorita todavía estamos elaborando nuestras planillas analíticas, donde Parte por nosotros parte. justo, Analítica primero, Lice, nos están confundiendo. sí, estamos en la planilla analítica. Vamos a elaborar la planilla analítica, ¿sí? Para poder comprender el procedimiento. No estamos viendo todavía ajustes. Yo sí les voy a pedir datos para elaborar esta planilla analítica. Pero estamos viendo la primera planilla analítica que tiene que ver con sueldos y salarios por pagar. Entonces yo les pregunto, ¿cómo nosotros podríamos validar el saldo de contabilidad con un procedimiento de auditoría? Sabemos que hay un mes que no se ha registrado. Perfecto, eso nos va a servir como información complementaria para justamente verificar la diferencia.
Pero, ¿cómo yo puedo demostrar esa diferencia en un papel de trabajo? Esa es mi pregunta. Si me indican de que debería reflejarse en los estados financieros al 31 de diciembre, únicamente aquella deuda que corresponde al mes de diciembre, ¿sí? A la planilla del mes de diciembre. Entonces, ¿qué tendríamos que obtener para poder comparar la información? La planilla de sueldos, licenciado, una boleta de pago. Ya la planilla de sueldos, pero ¿qué dato exactamente necesitaríamos para poder comparar? Porque estamos auditando sueldos y salarios por pagar. Y lo voy a marcar. No, el dato preciso que yo necesito comparar. ¿Qué se registra en sueldos y salarios por pagar en términos de planilla? En planilla tenemos total ganado, tenemos antes del total ganado tenemos haber básico, tenemos bono de antigüedad, otros ingresos, ¿no? Total ganado, tenemos aportes laborales, tenemos RC/IVA, tenemos total descuentos, tenemos líquido pagable. ¿Qué registramos en la cuenta sueldos y salarios por pagar? Si vamos a un registro común del devengamiento de la planilla salarial. Sueldos, salarios, Salarios. Por eso, pero ¿qué registramos en sueldos y salarios por pagar? La provisión ¿La provisión de qué? de sueldos y salarios. De sueldos y salarios. Ya. En términos de la planilla, imaginémonos una planilla de sueldos y salarios. ¿Qué llevaríamos para registrar a sueldos y salarios por pagar? Se han mencionado varios conceptos, total ganado, El líquido Portes pagable, patronales. el líquido pagable. Muy bien, Carmen. Entonces, ese es el cálculo que nosotros debemos realizar. El líquido pagable. ¿Sí? ¿Por qué? Debemos asumir que en esta cuenta se registran los líquidos pagables mes tras mes. Y cada mes, luego de su devengamiento, el siguiente mes se realiza el pago correspondiente, ¿no? Entonces, acá yo tendría que validar el dato únicamente obteniendo el líquido pagable correspondiente al mes de diciembre, ¿sí? Entonces, acá podemos tomar dos procedimientos bien sencillos. Podemos trabajar de forma detallada para que se entienda, o podemos trabajar de forma resumida para optimizar el tiempo y el espacio. Vamos a hacerlo de forma detallada para que se entienda, ¿ya? Entonces acá tengo que poner el detalle del personal, ¿sí? Entonces yo acá necesito que me digan quiénes son las personas que están dentro de la planilla. Ahora sí. Gerente, contador, auxiliar, el gerente, ya, en orden. Gerente, después Administrador, contador, Administrador, 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 contador, contador, secretaria, secretaria, ya. Después, chofer, tractocamión, tracto camión y chofer, tracto, oruga, oruga. Muy bien. Ahora, ¿qué yo necesito? El total ganado de diciembre 2018. ¿Sí? Ese es el dato preciso que yo necesito para poder validar mi saldo. ¿Ya? Total ganado diciembre 2018. ¿Me pueden dictar el total ganado de cada uno de estos personajes? 9.495, Ya, 6.330, ya, 4.220, ya, 3.165, ya. 4.747.50. 4.747.50 ambos, ¿no?
Sí. Muy bien. Bien, acá tenemos nuestro detallito. Y ahora vamos a descontarle lo que normalmente se le descuenta antes de obtener el líquido pagable, o también podemos obtener directamente el líquido pagable. Esto va a depender de la información que ustedes tengan, ¿sí? Porque de repente este gerente puede ganar 35.600, simplemente como ejemplo, y no solamente se le va a descontar el 12.71 para la AFP, también se le puede descontar ¿qué? ¿Qué pasa con las personas que ganan arriba de 13.000 bolivianos? Adicionalmente tienen que pagar una AFP, un aporte solidario. Exacto, ¿no? Entonces ahí como que los cálculos pueden cambiar, ¿ya? Entonces por eso es que yo voy a utilizar una segunda columna donde voy a incluir lo que es el aporte laboral, ¿sí? Aquel aporte que está a cargo o que se le carga al trabajador, ¿no? Que ahorita para nosotros, para todos, en este caso para todos los cargos existentes, representa un 12.71. Entonces yo le voy a decir, de este total ganado lo voy a multiplicar por el 12.71%. ¿Sí? Ahí está, tenemos el 12.71 del gerente, del administrador, del contador, de la secretaria, del chofer, tracto camión, tracto oruga. ¿Sí? Esto nos va a permitir saber cuánto se le está descontando. ¿Cuál es el fin de este dato? Que simplemente nosotros podamos llegar al líquido pagable. Y este es el líquido pagable que yo voy a utilizar para poder comparar. Entonces, ¿cuál va a ser el líquido pagable? El total ganado menos el aporte laboral. Entonces, ahí tenemos los líquidos pagables de cada uno de estos cargos que están en la nómina del personal. Entonces, este cuadrito preliminarmente me sirve para lo siguiente. ¿Ya? Ahí está un poquito de corte y confección para que se vea bonito. ¿Sí? Y le vamos a añadir una casilla que sea total. Totales. ¿Ya? Para hacer una sumatoria. Entonces acá con el Excel es mucho más sencillo trabajar. Son fórmulas, sí. Los que requieran ver la fórmula o entender cómo se hace, me dicen, ¿ya? Por favor. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? En términos generales, si analizamos esta última fila, que son los totales solamente del mes de diciembre, el total ganado son 32.705 y el líquido pagable representa 28.548.19. ¿Qué dato yo tendría que comparar con contabilidad? ¿El total ganado, el aporte laboral o el líquido pagable? ¿El líquido? El El líquido líquido pagable. pagable. ¿Por qué el líquido pagable? No nos olvidemos que hay una relación directa con lo que es sueldos y salarios por pagar. Entonces me voy a hacer una flechita para que se entienda por qué. Lo que no veo es mi flechita. Formas. Entonces acá tenemos ya nuestra flechita que nos va a indicar de qué estamos analizando y qué información vamos a comparar. Obviamente estas flechitas solamente son referenciales para la resolución del ejercicio. No significa que ustedes tengan que trabajar de la misma manera. Simplemente es para que ustedes sepan por qué. ¿Por qué el líquido pagable? ¿Por qué me interesa ese dato? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a efectuar? Vamos a hacer una simple diferencia, ¿ya? Y vamos a decir sueldos. Acá podemos manejar el Excel también. Sueldos y salarios por pagar. ¿Sí? Esto va a ser contabilidad y auditoría. ¿Sí? Entonces,
según contabilidad, ¿cuánto tenemos en el saldo de sueldos y salarios por pagar? Y esto nosotros lo podemos traer de nuestra subsumaria. Agarramos la subsumaria y nos vamos a la primera cuenta, que sabemos que son sueldos y salarios por pagar. Según esta cédula subsumaria, tenemos 57.096.39. Y según auditoría tenemos 28.548. ¿No? Entonces, ¿qué me da estos datos? A simple vista, hay una diferencia. ¿Sí? Y esa es la diferencia que yo debo justificar por qué existe. Ya tengo la diferencia, ya he hecho mi prueba, ya he hecho mi cuadrito que a mí como auditor me ayuda a justamente tener este dato. ¿Ya? Tener ese dato que me proporciona para poder continuar con mi procedimiento. Aquí me voy a hacer otra flechita, simplemente para que se comprenda por qué. ¿Sí? Ahí está. Ese es el dato que yo, por eso hago este pequeño cuadro. Esta es una hoja analítica, no nos olvidemos. En las hojas analíticas nosotros tenemos que justamente ver qué información relevante podemos elaborar, generar para hacer esta comparación. Esta comparación que me va a permitir justamente establecer una diferencia y posteriormente establecer el por qué existe esta diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la diferencia? Ese mismo monto. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que tenemos, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Estaría el saldo sobrevaluado o subvaluado? Sobrevaluado. 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 Sobre el valor, ¿verdad? En este caso vamos a disminuir, o sea, va a tener un saldo negativo para comprender que existe una sobrevaluación del saldo, sueldos y salarios por pagar. ¿Bien? Entonces, esta sobrevaluación básicamente me está indicando algo, ¿no? Y nos indica que hay algo pendiente, ¿sí? Que no puede existir un saldo negativo, o sea, sobrevaluado en este caso, que yo tengo que disminuir. A ver, el negativo, ¿qué significa acá? ¿Sí? Que la diferencia tiene que disminuir el saldo al saldo que actualmente aparece en nuestros estados financieros. ¿Por qué resta? Porque si restamos estos 28.548.19, recién vamos a poder llegar al saldo correcto, al saldo según auditoría. ¿Ya? Entonces, con todo este procedimiento, ¿qué es lo que podría establecer? Y aquí sí viene la lectura del planteamiento. Hay una parte en la que se indica que no se habría registrado o no se habría contabilizado el pago de sueldos, aportes del mes de noviembre. ¿Es correcto eso? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo tengo que incluir en mi parte informativa, ¿no? Contabilidad no procedió a realizar el registro de los sueldos y salarios por pagar correspondientes al periodo noviembre 2018. ¿Eh? Este informativo a mí ya me dice mucho, ¿no? Entonces, acá yo tengo que establecer que esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia es por eso, ¿no? Entonces acá podemos incluir un pequeño
comentario que nos permita justamente establecer esto, ¿no? Diferencia por falta de registro por pago de sueldos y salarios. Noviembre 2018. ¿Sí? Ahora, si quiero ser más preciso, aún tendría que indicar qué fecha se habría olvidado hacer esto, ¿no? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué fecha tendría que haberse registrado? 5 de diciembre. 5 de diciembre. Perfecto. En Entonces, diciembre. de diciembre, exacto. Está Primeros bien. días de diciembre. Muy bien. Entonces, diferencia por falta de registro de pago de sueldos y salarios correspondiente a noviembre de 2018, realizado en fecha 5 de diciembre del 2018, según información presentada. ¿Sí? Según información de respaldo. ¿Sí? ¿Por qué según información de respaldo? Entonces, ¿cómo ustedes validarían que existe esa ausencia de ese registro? Verificando tal vez los cheques o los extractos bancarios, si realmente ha salido, sí sería que se ha olvidado solo registrar. Exacto. Otro medio es verificar lo que mencionaban hace rato, ¿no? Las boletas de pago, el pago de aportes, el pago de aportes a la AFP, a la caja, ¿sí? El pago a los trabajadores, ¿no? O sea, la transferencia a la cuenta bancaria o los cheques emitidos. Entonces, de alguna forma yo sé, o sea, obviamente acá bajo el supuesto del planteamiento sabemos que esto ha pasado el 5 de diciembre, pero me estoy yendo al hecho concreto. ¿Qué es lo que cómo voy a saber yo como auditor que evidentemente el 5 de diciembre ha habido un pago que no habría sido contabilizado? ¿No? Entonces, no es simplemente decir, sí hay una diferencia, entonces seguramente no ha pagado nada, no. Hay que llegar a ese dato. Hay que entender el por qué ha sucedido eso, ¿no? Entonces, ahí es bastante sencillo porque estamos hablando de un movimiento recurrente de la empresa. Las planillas se registran mes a mes, se pagan al mes siguiente, los primeros días. Entonces, sabemos que existe una secuencia lógica, ¿sí? Una secuencia lógica coherente de los datos de un mes a otro. Por lo tanto, es simple, es verificar que no haya habido ni un pago, porque de repente no había ni un pago, entonces el saldo es correcto. Y acá mi cálculo no está bien, ¿no? Pero ahorita el dato es preciso. Y lo que quiero decir con todo esto es que nosotros como auditores tenemos que justamente validar ese hecho. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, señores? Habríamos concluido con esto que es sueldos y salarios por pagar. ¿Está mejor así? ¿Les parece más entendible, más fácil? Súper, Sí, Lice, sí. mejor. Muchísimo mejor, Lice. Muy bien, muy bien. Sí, Lice, Gracias. más entendible. Ahora sí, entonces vamos a ser más capísimos. Perfecto. Entonces vamos a trabajar de esta forma. Ya hemos hecho un primer ejercicio con esto de los sueldos, ¿sí? Ahora acá les decía sobre el detalle, ¿no? ¿En qué me hubiese diferenciado trabajar sin detalle y con detalle? O sea, me refiero a qué pasa si yo trabajo a través de esos datos, ¿no? Lo podría hacer, pero el detalle muchas veces me va a servir para identificar sueldos que sean de repente mayores a 13,000 y que tengan un cálculo adicional. Entonces ahí no puedo generalizar los datos, porque no a todos se les va a descontar el 12.71. Puede ser que dentro de todo ese grupo hayan personas que estén pagando de más o estén pagando más aporte solidario, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ser, bueno, ya me refiero al momento concreto del trabajo de auditoría, ustedes son los que tienen que justamente identificar en qué momento trabajar a detalle y en qué momento no, ¿ya? Y eso siempre va a depender de la información que se les provee.
desde la administración, desde la empresa. Entonces, acá no hay una regla general. ¿Trabajen siempre a detalle? No, les mentiría. ¿O trabajen siempre con montos generales? No, no es así. ¿Ya? Acá sí tienen que ustedes evaluar la información con la que cuentan y a partir de esa información recién establecer cómo van a trabajar. ¿Ya? Con esa recomendación vamos a pasar a lo que es las obligaciones laborales AFP por pagar. ¿Ya? Entonces acá... Licenciado, la primera persona que es el gerente, ¿no correspondía el descuento del RCI IVA? Por el, o bueno, tal vez ha presentado facturas, ¿verdad? A ver, ¿cuánto era el mínimo, el salario mínimo nacional el año 2018? Eh, 2000 ha debido ser. 2000 redondo, 2000. licenciado. 2000 redondo. Sí, porque 2 años Sí, estamos con 2122. Ya, entonces, 2060 era. sí, 2000. era más. 2060, ¿verdad? A ver, a ver. Yo ya estoy buscando. ¿Licena es 2122? Por eso, a ver, a ver, a ver. Busquen, agarren sus 2060. 2060, Liz. 2060. 2060, Sí, 2060. 2060. perdón. Ahora, multipliquemos los 2060 por 4. ¿Cuánto tenemos? 8240. ¿El importe del líquido pagable es mayor o menor? Aquí Mayor, hacemos licenciado. una entrevista. Exacto. Es mayor. Tendríamos que cancelar un 13% de 48, 6 bolivianos. ¿Alguien tiene algún dato en el planteamiento sobre algún saldo anterior? A ver, revisemos, por favor. Yo recuerdo que no. No, no existe el ICE. No, Ya. no. En este caso, No hay. vamos a suponer de que presenta formulario 110. ¿Ya? Pero es muy importante el dato que acaba de mencionar su compañera. Es algo que nosotros también tenemos que verificar. Ahorita estamos haciendo una prueba rápida y evidentemente esta persona debería pagar 6.26. Pero en la práctica me imagino que presentando una factura de 100 bolivianos ya te deslindas de esta responsabilidad, ¿no? No son montos muy significativos para personas que de repente vayan a pagar un RCI. Ahora, sería diferente, o ¿qué opinan ustedes si acá yo les pongo 25,000? Ahí ya sí tendríamos que estar mucho más atentos a ese dato del RCI, ¿no? Y decir, aquí esta persona sí o sí tiene que o presentar formulario 110 cada mes o pagar el RCI. Y ahí sí, el dato es mucho más significativo, ¿no? ¿Me entienden lo que les trato de decir? Ahorita estos 8,288, si bien pueden generar un RCI IVA, no es muy significativo en relación a otro tipo de sueldos, ¿no? Estamos hablando de sueldos arriba de 15, 20, 25,000, 30,000 bolivianos. ¿Ya? En este caso concreto vamos a utilizar vamos a suponer que esta persona no tiene saldo a favor, que no cancela el RCI, ¿ya? Para no afectar el procedimiento. Bien, señores. Continuemos con lo que son los aportes laborales a AFP por pagar. Acá, ¿qué tendríamos que calcular exactamente? Lice, perdón que le corte. En la parte del informe, esa parte de lo que dice el periodo de noviembre, estoy revisando nuestra práctica y no le encuentro esa parte de la práctica 3. ¿En qué parte dice está con el mes de noviembre? Porque justo en el informe este nos pone que la contabilidad no se realizó el registro de los sueldos y salarios por pagar correspondientes al periodo de noviembre del 2018. Y revisando no encuentro esa parte. Ya, No se están eso ve, confundiendo.
En el inciso B te menciona lo siguiente. Se ha evidenciado que los comprobantes de egreso de fecha 5 de diciembre de 2018, correspondiente al pago de sueldos, aportes a la AFP, aporte al seguro de salud, no habrían sido contabilizados por la empresa. Entonces acá tenemos que entender qué sueldos vamos a pagar el mes de diciembre. Ay, ay, ay. ¿Ve? Ahora sí, Lice. Entonces, si bien no hay un dato concreto que pertenecen al mes de noviembre, o sea, es clarito por la diferencia que tenemos, ¿no? Que pertenece a un mes. Y si estamos hablando del 5 de diciembre, debemos entender que pertenecen al mes anterior. Vayan poniendo presente, por favor, todos. Sí, ahí estaría el dato específico, pero no está el mes de noviembre. Pero obviamente eso ya es se puede deducir. ¿Está bien? Esto obviamente en la vida real va a ser mucho más sencillo de identificar, porque tú vas a tener documentos de pago, por ejemplo, a la AFP, a la caja, al trabajador, al empleado. Entonces ahí, si tú vas a ver cuándo se le ha pagado este 5 de diciembre, ¿y por qué no está contabilizado? ¿No? Entonces ya va a haber datos mucho más concretos y en este caso físicos también. ¿Ya? Entonces está muy bien, muy buena la observación. Está muy, muy, muy bien. Y ahora, en este pequeño corte que vamos a tener, me gustaría que piensen cómo podríamos, que estamos volviendo a esta hoja analítica, cómo podríamos resolver este tema del cómo podrían, ¿sí? ¿Cómo podríamos plasmar esa diferencia del RCI adicional? ¿Ya? A ver qué opinan. Vayamos pensando, vayamos visualizando qué deberíamos incluir. Supongamos que no tiene ahora, que no tiene saldo a favor. ¿Qué es lo que haríamos? A ver, pensemos. ¿Cuánto era nuestro cálculo? ¿6.28 de RCIVA? Ya. ¿Cómo podríamos introducir ese dato para hacer afectar a esta hoja de trabajo? Tendríamos que insertar como un descuento, Ya. Lo vamos a hacer. como retenciones por pagar. Exacto. Vamos a poner incluso RCIVA. ¿No ven? Y acá sabemos que esto es igual a 2060 por 4 menos este importe que es el líquido pagable preliminar por 13, simplemente para validar el dato. 6.26. Entonces vamos a poner ese monto. Acá va a ser 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Simplemente estamos jugando y aprovechando la facilidad que nos da el Excel para poder trabajar de forma rápida. Entonces acá vamos a restar esta siguiente columna. Vamos a ver cómo afecta, ¿no? ¿Cómo deberíamos ajustar ahora? Porque la diferencia es mucho mayor. Los sueldos y salarios según auditoría ya van a sobrepasar. Y hay un pequeño importe que debemos registrar. Entonces acá. Lice, Adelante. ¿cómo se sacó el 6.26? El 13% de 9.400. No, 2060 por 4. ¿Sí? ¿Ya? Y esto tienes que comparar con tu líquido pagable, bueno, con tu sueldo neto. No es líquido pagable ya. ¿Sí? Sueldo neto es el total ganado menos los aportes de ley. A ese importe recién le